Hola, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes. El día de hoy en nuestro curso de HP o de Historia del Perú vamos a ver el tema de rebeliones indígenas. En este caso vamos a ver la parte de consecuencias. ¿Ok? Prestemos mucha atención, por favor. Muy bien. Para hablar de consecuencias de estas rebeliones indígenas que nosotros hemos venido trabajando ya desde la clase pasada, recordemos a las principales rebeliones indígenas que hemos visto. A la rebelión indígena de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, y a la rebelión indígena de Juan Santos Atahualpa. A ver, recordemos que la rebelión de Tupac Amaru II es una rebelión de fase quechua que se va a desarrollar en la sierra eh, central del Perú, central y sur del Perú, ¿ok? Mientras que la rebelión de Juan Santos Atahualpa se va a desarrollar desde la Amazonía. Estas dos rebeliones, principalmente la de Tupac Amaru II, que va a finalizar en 1780, va a tener grandes repercusiones a lo largo de toda Latinoamérica, ¿ok? Una de estas repercusiones se va a dar un año después de, de su rebelión, de la de Tupac Amaru II, en el sur del Perú, en este caso en el Alto Perú, en los territorios de Puno, los territorios de Bolivia, que en ese entonces pertenecían al Perú, obviamente, era la zona del Alto Perú, no olvidarnos ello, con un personaje, Julián Apaza, conocido o quien se va a hacer llamar como Tupac Katari, ¿ok? Entonces vamos a ver que este sublevado, este indígena rebelde, se va a rebelar contra la corona española, contra el sistema virreinal del Perú, desde el sur de nuestro territorio, desde el Alto Perú. ¿Ok? Se va a caracterizar porque va a ser la segunda fase de las rebeliones indígenas y en este caso, a diferencia de Tupac Amaru, él no va a tener un linaje noble, es decir, él no va a ser un curaca, no va a ser un indígena preparado, tal y como lo era Tupac Amaru II y por ahí Juan Santos Atahualpa, que habían recibido educación, en este caso educación franciscana, es decir, por las órdenes religiosas que existían dentro del virreinato del Perú. Este personaje, Tupac Katari, va a ser un personaje popular, un indígena, un miembro de la masa indígena popular, quien va a empezar a organizar a las pequeñas tribus, a los pequeños asentamientos indígenas a rebelarse en contra del sistema virreinal. Van a ir principalmente contra los curas, ¿ok? Contra los clérigos. En este caso, muchos clérigos, muchos curas van a ser asesinados, van a ser ahorcados por estos indígenas, entre los cuales va a destacar el padre Barriga. Este hecho se va a desarrollar en la zona de La Paz, actual Bolivia. ¿Ok? Vamos a ver que esta rebelión va a llegar a su fin debido a la gran presión del ejército de España, del ejército del virreinato, y a que muchos de los rebeldes van a optar por el perdón, es decir, se van a arrepentir y el virreinato los va a terminar perdonando siempre y cuando vayan abandonando, en este caso, a Julián Apaza, a Tupac Katari, quien va a ser capturado y va a ser condenado a la pena de muerte. En este caso, sus seguidores, estos indígenas, se van a ir arrepintiendo debido al final que van a poder ver ellos, eh, que va a tener este final tan lamentable que va a tener Tupac Amaru II, debido al temor infundado por el virreinato del Perú, por el sistema virreinal, va a hacer que ellos van a ir buscando por ahí la rendición, el perdón por parte de España. Ok, entonces como primera consecuencia de estas principales rebeliones indígenas que ya hemos visto de la primera fase, en este caso de Tupac Amaru II y Juan Santos Atahualpa, va a ser que va a surgir esta nueva rebelión indígena, pero desde el sur del Perú. Rebelión indígena que no va a ser tan grande como las primeras, pero que sí va a tener cierta repercusión, ya que se va a rebelar o se va a alzar en armas, en este caso, un indígena eh, común, por decirlo así, que no tenía ningún linaje noble y que además no era un curaca ni nada por el estilo, simplemente era un indígena que se desarrollaba en esta zona. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver a las demás consecuencias. Estas van a ser ya consecuencias a manera general. Consecuencias además que se van a implantar a través de las reformas borbónicas sobre el territorio del virreinato del Perú. Vamos a ver, por ejemplo, que se van a reemplazar los corregimientos por las intendencias. En este caso, los corregimientos
eran pequeñas reducciones, pequeños pueblos, pequeños distritos en donde la población indígena estaba a cargo de un corregidor, por ello también el nombre. Este corregidor asumía el poder político, económico y además impartía justicia dentro de estos corregimientos, es decir, el poder recaía sobre un solo personaje. Y obviamente estos corregidores eran personas que no hacían cumplir la ley del todo, maltrataban al indígena, muchas veces los mataban, los tenían casi en una situación prácticamente de esclavos. ¿Ok? Entonces la corona española va a decir, quizá los indígenas se están rebelando por este trato que se les está dando, porque hay mucha corrupción por parte de estos corregidores, entonces hay que cambiar ello. Entonces estos pequeños pueblos, estos pequeños distritos jóvenes van a ser cambiados por las intendencias. Simplemente el territorio va a ser el mismo, va a cambiar el nombre de corregimiento a intendencia y también los funcionarios que se van a desarrollar en él. En este caso van a ser los intendentes y el poder ya no va a recaer en una sola persona, en un corregidor, sino va a ser un grupo de personas que van a organizar la política de ese distrito, así como también el trabajo que van a desarrollar los indígenas y la justicia que van a impartir, obviamente. Y van a ser ellos fiscalizados constantemente por un visitador proveniente desde España, que va a ver que se cumplan las leyes del rey a cabalidad. Muy bien, ¿qué más se va a desarrollar como consecuencia? Bueno, se va a crear la audiencia del Cusco. Obviamente, en el Cusco, eso no está que decirlo. Bueno, esta audiencia, ¿de qué se va a encargar? ¿Para qué se va a servir? ¿Para qué va a servir? Bueno, esto se va a dar debido a la rebelión de Tupac Amaru II, en este caso desde el Cusco, y se va a crear esta audiencia para poder suprimir cualquier levantamiento indígena que pueda darse en la zona, principalmente en el Cusco, ya que Cusco significaba para los indígenas un gran foco cultural, ya que ellos añoraban esos tiempos lejanos en donde el Inca había asumido todo el poder, ¿verdad? Ellos añoraban al Tahuantinsuyo. Por ende, la corona española va a instaurar esta audiencia en el Cusco para poder suprimir cualquier levantamiento, cualquier foco de rebelión que puedan ver ellos. Automáticamente va a asumir el control, el poder judicial de esta audiencia y va a tener la facultad de poder castigar, mejor dicho, matar a cualquier persona que ellos consideren que se está rebelando en contra de la corona española. Muy bien, y por último, jóvenes, se va a suprimir la mita. ¿Qué es la mita? Bueno, en época virreinal era el trabajo que se realizaba, obviamente, para el Estado, en este caso para los funcionarios del virreinato del Perú, para la corona española, el cual recibía un pago. Pero vamos a ver que durante este virreinato el indígena va a ser sumamente explotado a través de la mita. A muchos de ellos no se les va a pagar. Inclusive a muchos de ellos se les va a empezar a pagar en productos, por ejemplo, como comida, y se va a dar el caso, y está comprobado que se da el caso en el que se les va a pagar con esta famosa bebida conocida por ellos como chicha de jora, y va a generar con ello una adicción, una dependencia a esta bebida, que cuando está fermentada obviamente es una bebida alcohólica, por lo cual siempre se va a mantener sumiso al indígena, ¿verdad? Un indígena que no se va a rebelar, que no va a protestar. Entonces la corona española va a decir lo siguiente: quizá los indígenas se están rebelando por ello, porque hay una fuerte explotación de la mita, una fuerte explotación indígena de este trabajo, entonces hay que suprimirla, es decir, hay que detenerla por un tiempo, para que para que la población indígena pueda ir olvidándose de ello. Obviamente esta mita solamente va a ser suprimida durante un pequeño periodo de tiempo, porque más adelante se va a reactivar y se va a mantener así inclusive hasta inicios de la República. Ok, muy bien, jóvenes. Como tarea tenemos que responder cuáles son las principales consecuencias que trajo la rebelión indígena de Tupac Amaru II en el virreinato del Perú. Creo que ya mencioné a todas las consecuencias, ok. No se olviden, jóvenes, realizar la tarea. Igual la siguiente semana ya nos estamos viendo durante las clases
y por favor estudien para los exámenes. Que tengan buen día, chicos.